después masa de solvente, en este caso masa final, y la masa de lo que va a ser del vapor. Simplemente eso. Entonces, bien chicos, en el chat anoten del grupo que quiera que se lo resolvamos ahorita para empezar con la clase, ¿sí? Uy. Chicos, ¿se escucha cómo está el audio? Es que de este micro no sé si está bien. ¿Se escucha, chicos, el audio bien para poder empezar? Se escucha normal, Auxi. Ya. Bien, chicos, entonces reitero. De algún grupo que quiera que se resolvamos su práctica de evaporación, que pase los siguientes datos. Se lo voy a colocar acá en el chat. Necesitamos masa de materia prima, o sea, su masa de leche. 1 viene siendo eso. 2, la masa final. La masa final. 3, la masa de vapor del caldero. Luego, la presión de vacío. La presión de vacío. 5, por último, la temperatura de condensado, ¿no? De solvente condensado. Bien. Del grupo que quieran que se resolvamos, pásenme esos datos. Les voy a dar como 3 minutos, ¿sí? Pásenme esos datos y empezamos con la práctica. Entonces, reitero, ¿no? Este es el flujograma, ¿no? Entonces, requiero lo siguiente, ¿no? La masa de materia prima, cuánto han traído de leche. Después la masa del producto, ¿no? Cuánto han pesado al final. Requiero después la masa de vapor, ¿no? Lo que le metíamos al caldero, lo que pesaban en ese balde blanco. La presión de vacío y la temperatura acá, ¿no? La del condensado. Cuando sacaban del tanque 1, ¿cuánto era la temperatura del agua? Esos datos, ¿sí? Solo esos 5 y con eso empezamos. Les doy 2 a 3 minutos. Y temperatura inicial más, ¿no? De la materia prima. ¿Qué ha puesto esta fecha blanca para que se caiga y me digan pagámelo? Está grabando, dice la clase. ¿Quién? Está grabando la clase. Ahorita va a venir. ¿Quién está grabando? De las chicas que están haciendo su secado. Sí. ¿Sí? Ya. Bien, chicos, ¿el grupo que tenga esos datos para resolver ahora? Ya, ok, del grupo de Metzali, Yael González Andrade. Ok, masa 1 de alimentación dice que ha sido de 19.05, ¿no? Ok, entonces empezamos con eso. 19.05. Luego, esto vamos a cerrarlo directo. Ya. Masa final 16.15. Entonces sería la masa 2. $16.15. Luego, masa 7 del vapor era 10.35. Ok. Ya luego, ¿qué más? Temperatura inicial del agua era 28 grados. Ok.
Temperatura 1, 28 grados. Listo, y por último, temperatura final, 22 grados. ¿No? La del condensado. El condensado es la corriente 4. Entonces, temperatura 4, 22. Y presión de vacío, 270. Ya. Bien, empezamos entonces, chicos. Primero les voy a dar como que una pequeña introducción a lo que es en sí el tema. Es esto, ¿no? El capítulo viene siendo evaporación por película descendente, ¿no? Solo es como un breve repaso teórico, al menos para ubicarnos bien en la parte del tema, qué es evaporación, cuál es el diagrama de flujo, componentes y demás, ¿no? Entonces, eso es como un modelo de informe, no tienen que copiarlo, ¿sí? Solo es como un modelo. Bueno, fundamentos básicamente, ¿no? Proceso físico a través del cual las sustancias puras pasan de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿no? Pero en este caso, cuando vamos a trabajar en evaporación por película descendente, nos remitimos a sistemas de bicomponentes, ¿no? Solvente y soluto. Ahora, hay distintos tipos, en este caso, ¿no? De configuraciones para el CTA. Bueno, en este caso, ¿no? Los principales sistemas son el de evaporación, calefacción y refrigeración. Es como un diagrama más o menos, ¿no? Del equipo. Solamente es detalle, ¿no? De que cada componente del sistema qué función cumple, ¿no? Los condensadores, evaporadores, separadores, tanques de almacenamiento y demás. A lo que queremos llegar es a lo siguiente, ¿no? El diagrama de flujo, ¿sí? Ustedes pueden registrar cualquier proceso en sí con diagramas de bloque o diagramas de flujo, como lo hacen en procesos, ¿no? En este caso, reitero, ustedes aplican el que más le entienden. Por conveniencia, al menos para mí, me gusta más aplicar diagramas de flujo. Entonces, el diagrama de flujo va de la siguiente forma, ¿no? Esta es la columna de evaporación por película descendente. Este es el condensador 1, el condensador 2, ¿no? Obviamente tiene más componentes, ¿no? El tanque de almacenamiento en la parte superior, el de recepción y demás. Pero esquemáticamente esto es lo básico. Entonces, reitero, siempre trabajamos con dos, ¿no? Solvente y soluto. En la entrada, ¿no? Lo que le metemos a la... Lo que le metemos en este caso en la corriente 1, que es en la materia prima, trabajamos con dos, ¿no? Solvente, soluto. En este caso, para su práctica del CTA, ustedes han trabajado con leche, ¿no? Que en este caso el solvente sería agua y el soluto sería la grasa de la leche, ¿no? Para los ejercicios, se puede en este caso identificar, ¿no? Distintos solventes y distintos solutos. Como ejemplo, no sé, etanol con orégano, etanol con ajenjo, además, ¿no? La cuestión es que siempre identifiquen, ¿no? Soluto, solvente. Entonces, ingresa una determinada masa con una determinada composición inicial, ¿no? A una temperatura inicial. Lo que va a ocurrir en el sistema, en este caso, ¿no? En la columna de evaporación, es que por acción del calor que le vamos a meter, ¿no? A través del vapor del caldero, vamos a evaporar, ¿no? En este caso, partes de este solvente. Es como que no le estamos quitando solvente a la materia prima. Eso hace que se concentre más, ¿no? Y básicamente es eso. Entonces, en la salida, como tal, obtenemos un producto más concentrado con composiciones distintas. Y el restante del solvente pasa, ¿no? A un condensador para poder recuperarlo en forma de líquido, bueno, líquido comprimido, ¿no? Eso va a recuperar el solvente simplemente. Entonces, en la práctica, usualmente en el condensador 1 es donde se condensaba todo el solvente, ¿no? Usualmente no pasaba nada al condensador 2. En algunos casos puede ocurrir que pase, sí, en otros no. Entonces va a depender de la práctica, ¿no? Entonces, reitero, la corriente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 operan siempre al vacío, chicos. Eso siempre tengan en cuenta, ¿sí? La corriente 7 y corriente 8 operan a la presión atmosférica. ¿Sí? Es el único detalle porque eso les influye, ¿no? En las entalpías y demás datos que van a requerir para sus balances de energía. Hasta este punto, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. En caso de que haya, por favor, utilicen el micrófono, ya que no puedo ver los mensajes de la reunión, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta respecto a esta parte? Disculpa, ¿cuáles dijiste que funcionan con corriente al vacío? ¿Perdón? ¿Cuáles dijiste que funcionan con corriente al vacío? Ya, las corrientes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 operan al vacío, ¿sí? Y la corriente 7 y corriente 8, que es del sistema de calefacción, eso opera a la presión atmosférica, ¿vale?
Por teoría nosotros empleamos el vacío para poder evaporar solventes cuya temperatura de termolabilidad es lo que se llama, la temperatura a la cual la materia prima se desintegra, pues disminuye. En este caso de la leche, su temperatura de termolabilidad, si no me equivoco, oscila entre los 60, 70, si más no me equivoco, chicos. La cuestión es que su temperatura es menor que la temperatura de ebullición del agua a presión atmosférica. En este caso, en Cochabamba, el agua ebulle a 92 grados, ¿no? Pero me está diciendo que la leche se desintegra a una temperatura menor. Por ende, entonces, antes de que yo pueda evaporar, ¿no?, en la corriente press, mi materia prima se va a desintegrar, o sea, ya no me va a servir. Entonces, ¿qué hacemos para que no ocurra eso? Pues bajamos la presión, ¿no? Por eso utilizamos presiones de vacío. Al disminuir la presión, disminuye la temperatura de ebullición, ¿no? En este caso lo pueden verificar acá en las tablas, ¿no? A ver, la relación, y esto es lo que tienen que siempre darse cuenta, ¿no? Miren, como estábamos en este caso con solvente que es agua, vamos a utilizar estas tablas, ¿no? Miren la relación entre presión y temperatura de saturación. A medida que la presión aumenta, la temperatura de saturación también va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si disminuyo la presión, también va a disminuir la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, es simplemente ese principio que se maneja. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta esta parte? Bien, entonces, ahora sí recién vamos con su práctica. En función a los datos que me ha pasado su compañera, pues vamos a resolver. Bien. Ya. Acá. Bien, me está diciendo en este caso que han metido 19.05 kilogramos acá, ¿no? 19.05. Como objetivos vamos a trabajar con la parte, ahorita les indico eso, ¿sí? 19.05. Luego me dicen que la temperatura inicial de la materia prima es de 28 grados centígrados, ¿no? Acá la temperatura 1 es de 28 grados centígrados. Reitero, chicos, están escribiendo en el chat, por favor usen el micrófono, no puedo ver ahora en este caso cuando estoy editando. 28 grados centígrados. Luego, me dice que la temperatura en este caso la masa del producto final ha sido de 16.15, o sea, lo que sale en 2, ¿no? 16.15 kilogramos. Bien, creo que hay personas que escriben un rato. Ya, continuamos. Ya, después tenemos la masa del vapor del caldero es de 10.35. Esta masa 7, ¿no? 10.35 kilogramos. ¿Qué más tenemos? La temperatura del solvente condensado es de 22 grados centígrados, ¿no? Acá, 22 grados. Listo. Luego tenemos que la presión de vacío es de ¿cuánto era? 420, 270, ¿no? 270 metros de mercurio. Listo. Bien. Objetivos de la práctica, al menos con los que han venido los días en los que estaba, decía lo siguiente. Número 1, en este caso, ¿no? Bueno, determinar la eficiencia del proceso de evaporación. Segundo, la eficiencia del sistema de calefacción, eficiencia del sistema de refrigeración y el cuadro de balanza, ¿no? Eso era lo básico. Entonces vamos a emplear eso, ¿no? Ya. Entonces, vamos. Los objetivos en este caso son los siguientes, ¿no? Acá. Objetivos. Bien, el primero viene siendo
determinar la eficiencia del proceso. 2. Determinar la eficiencia del sistema de calefacción. 3. Determinar la eficiencia del sistema de refrigeración. Y por último, hallar, en este caso no sería desarrollar, el cuadro de balance de masa del proceso. Bien, tenemos 3 objetivos por el momento. Lo vamos a hacer un poco más grande. Ahí. Bien. Listo. Entonces vamos por partes, ¿no? Lo primero es que en su diagrama de flujo tienen que estar bien expresadas, ¿no? Todas las corrientes, compuestos y temperaturas. La composición del agua, al menos en las bolsas de leche Pil, era del 2.6%. Entonces, acá eso siempre anótense, ¿no? ¿Cuál es el solvente y cuál es el soluto? En este caso, el solvente va a ser agua, ¿no? Y el soluto, por ende, va a ser la grasa de la leche. El solvente es el agua y el soluto es la grasa de la leche. Ya. Pero vamos a poner simplemente de grasa, ¿sí? Para no estar escribiendo cada rato grasa de la leche. Entonces, reitero, de las bolsas Pil ustedes cuando van a verificar, deben dar cuenta que el porcentaje de grasa es de 2.6%, ¿no? Entonces el soluto es 0.026, no expresado en fracción másica. Ahora sí, chicos, voy a requerir como tal que me ayuden con los cálculos, ¿sí? Si en este caso el 2.6% es el porcentaje de soluto en la materia prima, ¿cuánto va a ser el solvente? Porque ahora, chicos, ¿no? Recuerden bien que la sumatoria de fracciones siempre hace 1. Entonces, ¿cuánto va a ser, chicos, eso? 0.974. 0.974, listo, perfecto. Bien, entonces ya tenemos la corriente 1, ¿no? Tenemos su masa, sus composiciones, su temperatura. Cuando va a ir a la corriente 2, ¿no? Las composiciones de la corriente 2 de soluto y solvente lo vamos a determinar en función a balances de masa, ¿no? Bien, después, en la corriente 3 directamente lo que va a ir va a ser el solvente, ¿no? Por ende su composición en fracción másica va a ser 1, compuesto puro. Lo propio va a ser en 4, lo propio va a ser en 5, lo propio va a ser en 6, ¿no? Entonces, aparte todo claro. La masa 7 en este caso, como es vapor de agua, ¿no? Lo que ingresa por parte del caldero, sigue siendo compuesto puro. 1, 1. Ya. Bien. Entonces vamos por objetivos. Primero, determinar la eficiencia del sistema de la eficiencia del proceso. Empezamos con esto. Lo haremos un poco más grande y lo ponemos en negro. Ya. ¿Cómo se define, chicos, la eficiencia del proceso? ¿Alguien me puede dar la expresión? Eficiencia del proceso. En porcentaje lo vamos a expresar, ¿no? Ya. Bien, chicos. ¿Hay alguna expresión, chicos, para la eficiencia del proceso? De esa parte es mejor, chicos, que ustedes interactúen de esa parte, que piensen un poco. Si yo les digo directamente, ¿no? Y lo resuelvo como de memoria, por así decirlo, en un punto no se les va a quedar mucho. Recuerden que estas materias, al menos en termodinámica, son materias en las que uno tiene que hacerlas, no basta solo con escuchar, ¿sí? Entonces,
Vamos chicos, ¿alguna expresión para la eficiencia del proceso? Auxi, sería la masa de agua que se evapora de la leche, Ya, la masa de agua en la leche inicial. perfecto. ¿Sí? Es eso. Como dice compañera, ¿no? ¿Yo qué quiero con todo el proceso? Concentrar, ¿no? Una materia prima. ¿Cómo concentro esa materia prima? Pues evaporando solvente. Entonces, mientras más solvente, o sea, dicho de otra forma, ¿no? Mientras más grande sea la corriente 3, pues mi coproducto concentrado en la corriente 2 va a ser, ¿no? Va a tener mayor concentración. Entonces, justo eso, ¿no? La masa de solvente evaporado sobre la masa de solvente inicial. Entonces, de acuerdo a mi diagrama de flujo, ¿qué va a ser? Masa 3 sobre, entonces, ¿no? La masa 3 sobre la masa de solvente en la corriente 1. Masa de agua en la corriente 1. Si queremos en porcentaje, ¿no? Por 100. Listo. Pues ahí está, viene siendo esa, ¿no? La expresión. Entonces lo que corresponde es eso, ¿no? Hallar las masas. Bien, ¿tengo la masa 3 como dato? No, ¿no? ¿Ve? Todavía no la tengo. ¿Tengo la masa de solvente en 1? Sí, ¿no? Como tengo la masa total y tengo la fracción másica, pues sabemos que, en este caso no se define, define lo siguiente, ¿no? Que la masa de agua en la corriente 1, otra vez, no quiero copiar, ya. Que la masa de agua en la corriente 1, ¿qué va a ser? Va a ser la masa en 1 por la fracción másica, ¿no? Entonces va a ser masa 1 por lo que va a ser la fracción másica de solvente en la corriente 1. Entonces la fracción másica de agua en la corriente 1. ¿Cuánto viene siendo la masa 1? 19.05, ¿no? Ok, entonces 19.05 por la fracción másica de agua en 1, que es de 0.974. Bien. ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿Cuánto sale la masa de agua en la corriente 1? 18.55. De kilogramos, ¿no? A medida que ustedes van resolviendo y hallando masas, es donde tienen que ir llenando, ¿no? El cuadro de balance de masa. Entonces, en este caso, en la corriente 1, ¿qué teníamos, no? En la corriente 1 tenemos la masa total, que es 19.05. Entonces, en el total, 19.05. Y estos vamos a hacer un poco más grandes para que se vea. Ya. Entonces tenemos eso, ¿no? En la masa total. ¿Cuánto tenemos de solvente y cuánto tenemos de soluto? ¿No? De solvente ahorita me acaban de decir que es de 18.55, ¿no? Entonces la masa de solvente en la corriente 1 es de 18.55. Aquí el agua solamente es de una forma general, ¿no? Recuerden bien que en la corriente 1 solo hay solvente y soluto. Algunas veces el solvente es agua y algunas no. Solamente por eso. Entonces, ¿cuánto sería el restante de soluto de la corriente 1? En la corriente 1, reitero, ya tienen la masa total. Ya tienen la masa de solvente. Por ende, ¿cuánto va a ser la masa de soluto? 0,5. 0.5. Sí, sí. Okay. Bien, listo. Este valor, ¿cómo lo han sacado? Seguramente han restado, ¿no? 19.05 menos 18.55, ¿no? La otra forma es, ¿no? La masa total por su composición másica. 19.05 por 0.026. Eso lo confirma. Entonces ya tienen, ¿no? La corriente 1. Listo. Ahora, ¿dónde más? A ver, por el diagrama de flujo solamente tengo la corriente en
2, ¿no? Que es 16,15. Es el dato que han medido. Entonces, en 2 tengo la masa total. Es de 16,15. Pero no tengo cuánto es su composición en solvente ni en soluto. Bien, después, ¿qué más? Tengo la masa en 7, que es 10,35. ¿No? La masa en 7, 10,35. Por el momento simplemente eso, ¿no? Ya. Listo. Bien. Entonces, volviendo como tal, ¿no? A la eficiencia del proceso, ya tenemos la masa de agua en la corriente 1. Nos queda hallar la masa de, en este caso la masa de la corriente 3, ¿no? La de acá. ¿Alguna idea, chicos, de cómo hallar la masa 3? Ya que tenemos la masa 1 de entrada, tenemos la masa 2 de salida, tenemos la masa 7, no tenemos 8 y no tenemos 3. ¿Alguna idea, chicos, de cómo hallar la masa de corriente 3? Que es lo que nos interesa, ¿no? Para la eficiencia del proceso. Balances de masa. Ok, perfecto. En este caso van a hacer un balance de masa, ¿no? En lo que va a ser la columna de evaporación. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a hacer un balance de masa en la columna de evaporación. Balance de masa en la columna de evaporación. Bien, como estamos con diagramas de flujo, pues asumimos que es un sistema abierto, ¿sí? Obviamente en la práctica ustedes tenían el tanque abajo cerrado, ¿no? Pero al final lo sacaban la leche. Entonces, reitero, en diagramas de flujo asumimos que todo va a ser un sistema abierto. Entonces, para un sistema abierto, el balance en este caso de masa va a ser, ¿no? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Bien, ¿qué tenemos en todo lo que entra? Tenemos lo que entra, masa 1 más masa 7, ¿no? Eso viene siendo lo que entra. Masa 1 más masa 7. Masa 1 más masa 7. Igual a todo lo que sale, ¿no? ¿Y qué es todo lo que está saliendo de la columna? Masa 2 más masa 3 más masa 8, ¿no? 2 más 3 más 8. Masa 2 más masa 3 más masa 8. Listo. Ahora, por condición, chicos, la masa 7 es igual a la masa 8, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué la masa 7 es igual a la masa 8? Por condición, en este caso, del proceso. Chicos, ¿saben qué puede decirme como tal? ¿Por qué la masa 7 es igual a la masa 8? Porque miren la ecuación. La masa 1 ya tenemos, ¿no? ¿Cuánto es el dato? En este caso es de 19,55, si no me equivoco, ¿no? 19,05. La masa 1 es de 19,05. La masa 7 tenemos, ¿no? Sí tenemos, es 10,35. La masa 2 tenemos, que es de 16,15. 16,15. La masa 3 no tenemos y la masa 8 tampoco tenemos. Entonces es como piensen, ¿no? Una ecuación con dos incógnitas. Por eso les pregunto, por condición, ¿por qué la masa 7 es igual a la masa 8? Pausita, porque es el agua que entra en forma de vapor y también vuelve a salir en forma de, o sea, condensada. Claro, o sea, entra como vapor y sale condensada, pero la pregunta es, cuando el vapor entra, ¿en algún punto se mezcla con la materia prima o no se mezcla? No, no se mezcla. Exacto, es eso, no se mezcla, es como un intercambiador de doble tubo, ¿no, chicos? La leche va por el tubo de adentro
y el vapor va por afuera, ¿no? Por el ánodo. Entonces, por condición, en este caso, acá vamos a anotar eso, por condición del proceso, la masa 7 es igual a la masa 8. Por condición del proceso, la masa 7 es igual a la masa 8. Igual a la masa 9. Listo. Con que la masa 7 sea igual a la masa 8, entonces esto con esto se cancelan, ¿no? Entonces, eso chao, y esto se cancela. Listo. De esta expresión sí pueden despejar, ¿no? La masa 3. ¿Cuánto es la masa 3? ¿Cuánto es la masa 3? 2.9. ¿Cuánto? 2.9. 2.9. Listo. Kilogramos. Ya está. Ya tienen la masa 1, ya tienen la masa 3. Les dije, ¿no? Mientras van encontrando masas, vayan llenando su cuadro de balance de masa. Entonces aquí han encontrado que es 2.9, ¿no ven? La masa total es 2.9. Ahora, en la corriente 3 hemos dicho que solamente hay solvente. Entonces no hay nada de soluto, no hay nada de agua. Entonces todo es el solvente, 2.9. Listo. Ya tienen con eso su cuadro en la corriente 3. Ya, entonces ahora reemplazando entonces los datos, ¿cuánto sale la eficiencia del proceso? Ya tienen la masa 3, que es 2.90, tienen la masa inicial de agua, que es 18.55. Hagan el cociente entre ambos y multiplíquenlo por 100, ¿no? Para expresar en porcentaje. $15.63. 15.63. Es eso, ¿no? Bien, entonces, bueno, si hay algún cálculo que está medio mal o alguien saca otro resultado, entonces díganlo, sí, chicos, porque esto se va a quedar ahí, ¿vale? Entonces, bien, con esos dos, con los datos de masa hemos hallado la eficiencia del proceso, ¿no? 15.63 de eficiencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ah, sí, ¿en qué página estaba esta tablita que has mostrado del Sengel? ¿Cuál? Aguas. ¿Cuál? Ah, ¿esta? ¿O cuál? No, disculpa, no entiendo. Las del Sengel son estas, ¿no? Pero todavía no hemos usado tablas, entonces no sé si es eso lo que estás preguntando. Ya, entonces, no hay preguntas, ¿no, chicos, de esa parte? Si tengan preguntas, pregunten, chicos. Es mejor que sacar sus dudas aquí a que estén preguntando en el examen. Ok, entonces ya tenemos el primer objetivo, ¿no? Segundo objetivo. Haber preliminar los objetivos, ya. Segundo, era determinar la eficiencia del sistema de calefacción. Determinar la eficiencia del sistema de calefacción. Bien, lo vamos a hacer un poco más grande esto. Objetivo número 2, ¿no? Bien, como estamos con la parte de eficiencias, pues otra vez, ¿no?
¿Cuál sería su expresión para poder hallar la eficiencia del sistema de calefacción? Eficiencia del sistema de calefacción. Bueno, chicos, ¿hay alguna idea para esa parte? La eficiencia del sistema de calefacción. Recuerden en este caso que el sistema de calefacción simplemente se remite, ¿no?, a todo lo que va a ser la columna, porque es el único lugar donde le estamos dando, en este caso, no energía térmica en forma de calor. En este caso va a ser en forma de flujo másico, ¿no? Entonces, chicos, ¿hay alguna idea de esa parte? ¿Cómo hallar la eficiencia del sistema de calefacción? Recuerden, una eficiencia siempre se define, ¿no?, entre lo que quiero, que va en el numerador, sobre lo que le estoy dando, ¿no?, en el denominador. Debe ser 40 y 30 años, por lo menos unos 10 o no es 10, unos 6 inquietados, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna idea? ¿Sistema de calefacción? Bien, para la eficiencia del sistema de calefacción se aplica como que el siguiente concepto, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando con el sistema de calefacción, no? Darle calor, literalmente. Con ese calor es que se evapora el solvente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Evaporar el solvente. Entonces va a ser un calor de evaporación. Sobre lo que le estoy dando, le estoy metiendo, ¿no?, vapor del caldero, un calor de calefacción. Entonces, viene siendo la expresión, ¿no? Un calor de evaporación sobre un calor de calefacción. ¿No? Por 100, para que esté en el porcentaje. Ahora, cuando hablamos con eficiencias en función a calores, vamos a trabajar con lo que son valores absolutos, ¿sí? Se van a dar cuenta después por qué. Listo, calor de evaporación sobre el calor de calefacción. Entonces hay que leer estos dos calores por separado, ¿no? El calor de evaporación y el de calefacción. El de evaporación hace referencia a la corriente 1, corriente 2 y corriente 3, ¿no? Y el de calefacción netamente a la corriente 7 y a la corriente 8. Entonces empecemos por el más fácil, ¿no? 7 y 8, porque solamente contienen agua. En los otros tienen solvente y soluto. Entonces vamos con 7. Vamos con el calor de calefacción. Bien. En este caso, cuando le metemos, en este caso, vapor del caldero, está en una fase de vapor saturado, ¿sí? Eso tienen que tenerlo acá bien en cuenta. La fase de la corriente 7 es vapor saturado. Ahora, teóricamente, en este caso, ¿no?, a medida en este caso que va a salir, ustedes se han dado cuenta, ¿no?, cuando salía vapor, ¿no?, en lo que se recepcionaba en ese balde blanco, había vapor y había líquido. Entonces, por teoría, ¿no?, si hay vapor y hay líquido, tendría que estar como una mezcla de vapor saturado, ¿sí? Y en el mejor de los casos, como líquido saturado, ¿sí, no? Acá. Por teoría, como tal, debería salir en esta fase, ¿no?, como líquido saturado. Pero ustedes, como tal, bueno, en este caso, ¿no?, ya que estamos en condiciones atmosféricas de Cochabamba y la presión atmosférica es de 565, la temperatura de ebullición o la temperatura de la corriente 7 sería de 92 grados, ¿no?, como vapor saturado. Y eso, si sale como líquido saturado, su temperatura también tendría que seguir siendo 92 grados, ¿no?, centígrados, porque reitero, está en estado de saturación. Ahora bien, en este caso la jefa de grupo
¿Quién envió en este caso los datos? Metzali, ¿ustedes qué temperatura midieron, ¿no? En este caso, acá, en la corriente 8. Cuando les decía, ¿no?, que midan la temperatura con el termómetro, debajo de ese tanque amarillo. ¿Esa temperatura cuánto salía, Metzali? Insisto, para todos los grupos, en este caso la misma pregunta, ¿no? ¿Hubo algún grupo en el cual la temperatura, en ese caso de salida, en ese chorrito, salía 92 o por lo menos cercano, 90, 91? De nosotros era 89. 89. Ok, vale. Entonces, 89 a 92, ¿no? Aquí hay dos situaciones, ¿no? Y es también lo que les plantea a los otros grupos, ¿no? Teóricamente tendría que salir 92, pero en este caso si sale 89, ¿eso qué implica? Que es una temperatura menor, ¿no?, a la de saturación, por ende ya no estaría como líquido saturado, estaría como líquido comprimido, ¿sí? Entonces, en este caso depende de ustedes, y eso te lo dejo a ti, Metzali. ¿Quieres trabajar con líquido saturado o con líquido comprimido? Para asumir algo ideal o algo real, para eso simplemente. ¿Con cuál quieren trabajar ustedes? ¿Saturado o comprimido? Yo creo que saturado. Saturado, ok. Entonces, si es para líquido saturado, la temperatura de acá tiene que ser sí o sí 92, ¿no? Eso está definido. Entonces, en su informe ustedes van a trabajar con 92, ¿no? Saturado. Listo. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir en el calor de calefacción? Les voy a enseñar en este caso el método de calores y no el de entalpías. En sí, los dos métodos son el mismo, solo que es como que se visto de diferentes puntos de vista. Si dominan el concepto de entalpías, pues belleza, métanle, va a salir lo mismo. Pero en este caso por factores más por tiempo, en este caso, y es lo que requieren en el examen, ¿no? Tiempo, directamente es el método de calores. Entonces, similar a lo que hacían en calorimetría, ¿no?, en química general. Las gráficas de temperatura en función al calor. Temperatura en función al calor. Bien. En este caso, como estamos en el calor de calefacción, es netamente para lo que va a ser agua, ¿no? H2O. Ok. Entonces, en 7, ¿cómo está entrando? Está entrando como vapor saturado, ¿no? ¿Y cómo va a salir en 8? Como líquido saturado. Entonces, a la temperatura de ebullición, que es la atmosférica, que es la de 92, ¿no?, en Cochabamba, pues solamente hay un cambio de fase, ¿sí? Solo hay un cambio de fase, porque sigue siendo la misma temperatura, pero en una fase distinta, ¿sí? Dicho de otra forma, solo es un calor latente, ¿sí? Si ustedes hubieran trabajado con líquido comprimido, pues esto tendría que incluir un calor sensible más, ¿no?, un descenso de temperatura. Pero como solamente estamos con saturado, entonces lo dejamos ahí, ¿no?, porque solamente es un cambio de fase, lo cual le vamos a llamar el calor 1. Entonces, el calor 1 va a ser igual al calor de calefacción. Ahora solamente queda encontrar la expresión, ¿no?, para dicho calor. ¿Se entiende hasta esa parte, chicos? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? Entonces, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda?
Bien, continuamos. Entonces, como el calor 1 solamente es un cambio de fase, solo es un calor latente. Entonces, ¿cuál es la expresión para un calor latente? Masa por entalpía de vaporización, ¿no? En este caso, ¿tenemos la masa 7? Sí, tenemos la masa 7, ¿no? Entonces, va a ser masa 7 por la entalpía de vaporización, ¿no? En este caso del agua, porque estamos trabajando con agua. La entalpía de vaporización por notación yo lo suelo usar HFG, ¿sí? Ustedes pueden usar delta HB o como vean conveniente, a la temperatura de ebullición, que es a 92 grados, ¿no? Entonces, de tablas, pues ustedes requieren hallar, ¿no?, la entalpía HFG, que es esta, ¿no?, la de esta columna, para la del agua, a 92 grados. Entonces van a las tablas de saturación, como estamos con agua, interpolan entre 90 y 95 para hallar HFG, ¿no? Abriremos un Excel para que lo hagan, ¿sí? Para los que tienen las tablas pueden estar resolviéndolo y meditan el dato. Entonces aquí es temperatura y aquí es entalpía, ¿no? HFG. Unidades kilojoules por kilogramo, ¿no? Kilojoule, kilogramo. Entonces tenemos, aquí vamos a hacer un poquito más grande. Ya. Tenemos esto. Ya. Tenemos para 90 y para 95, ¿no? Tenemos para 90 y para 95. Vamos y vemos cuánto es HFG. HFG o entalpía de vaporización para 90 es de 2282.5. Y para 95 es de 2269.6. Listo. Nosotros requerimos para 92. ¿Cuánto sale eso? $2277.34. Ya, 2277.34. Ok. Bien, entonces ya tenemos eso, ¿no? Acá de tablas. De tablas hemos obtenido HFG, ¿no? Este valor. Que era de 2277.34. Unidades, siempre las unidades, chicos, ¿no? Kilojoules sobre kilogramo. Bien, entonces como ya tenemos la masa 7, que es de, ¿cuánto es la masa 7? 10.35. Bueno, 10.35 por lo que va a ser este valor, ¿no?, de entalpía de vaporización. ¿Cuánto sale de ello el calor de calefacción? ¿Cuánto sale el calor de uno, chicos? $23,570. 2.570. 23,570.469. El 23.570.469. 469. Unidades. Sería kilogramos. No sé. Pues, kilogramos, no me sería. Exacto, kilojoules. Listo. Pues ese es el calor de calefacción, ¿no? El calor de calefacción es calor 1 y es este valor. Listo, ya tenemos eso. Ya tenemos el denominador. Ahora hay que hallar el numerador. Hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Reitero, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta esta parte? Auxi, ¿Sí? por favor, donde has hallado este valor de la interfolante, lo vas a poner, por favor,
que a veces los confundimos. Gracias. ¿Cuál? ¿Quieres que esto lo coloque más? No, para interponer el resultado. Nada más. Ya, a ver. Bueno, voy a colocar esta tablita más ahí por si acaso. Creo que recorte con eso. Ya. Ya, ahí chicos. ¿Ya? Las tablas como tal, reitero, van a ir de acuerdo al compuesto. Usualmente, en este caso, para el caldero, siempre es agua. Entonces, siempre vamos a utilizar las de saturación del agua. ¿Sí? Y entonces, ahí tenemos. Ya. Si no hay más dudas, seguimos, ¿no? Ya tenemos el calor de calefacción, entonces. Listo. Ahora, aquí hay un error que he cometido, chicos, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Entra como vapor saturado y sale como líquido saturado, ¿no? Entonces, no ha habido una evaporación, ha habido todo lo contrario, ¿no? Una condensación. Por ende, el HFG es negativo, ¿sí? Es lo único que influye, negativo. Por ende, este calor va a ser negativo y el calor de calefacción va a ser negativo. Por eso es que, reitero, en la eficiencia nosotros usamos valores absolutos, ¿sí? Solo el único detalle, recuerden bien. La entalpía de vaporización es la misma que de condensación, solo que con signo negativo. ¿Vale? Bien, ahora, nos toca el calor de evaporación, ¿no? Bien, el calor de evaporación hace referencia de entrada a todo lo que va a estar, ¿no? Entre la corriente 1, 2 y 3, al solvente y al soluto. Por ende, como son dos compuestos distintos, requerimos dos perfiles de temperatura. Uno para el solvente y otro para el soluto. Entonces, otra vez, ¿no? Le hacemos los diagramas. Aquí va a ser temperatura, bueno, temperatura en función al calor. Uno para el solvente y otro para el soluto. Eso para el solvente y aquí otro para el soluto. ¿Aquí abajo? Sí, aquí abajo, ¿no? Ya. Listo, entonces perfil de temperatura, ¿no? Temperatura en función del calor. Temperatura en función del calor. Entonces, reitero, uno va a ser para el solvente, otro va a ser para el soluto. Vamos a anotar acá. Uno es para el solvente. Y otro va a ser para el soluto. Listo. Entonces, esto hay que ver bien esta parte, ¿no? Tenemos en el ingreso solvente y soluto. En la salida, en el producto final, solvente y soluto. Y todo lo que sea evaporado es simplemente el solvente. Entonces, de eso ustedes, ¿qué pueden deducir como tal, no? Aquí hay que tener bien en cuenta las fases, ¿sí? Aquí tanto el solvente como el soluto están como líquido comprimido. Porque cuando hirvió la leche era completamente líquida, ¿no? Entonces, líquido comprimido. Así de parte estamos claros, ¿no? El ingreso está como líquido comprimido. A la salida, es la pregunta, chicos, ¿en qué fase está a la salida? Cuando ustedes ven el chorrito, ¿no? Que salía por la parte de abajo y se recepcionaba en el separador, en ese tanque, ¿no? De almacenamiento, ¿en qué fase está?
acá, cuando sale, ¿no? En el producto, sigue estando como líquido, pero aquí hay que distinguir bien esta parte y esto es lo que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Parte del solvente se ha evaporado, por ende, el solvente va a estar como líquido saturado, pero el soluto va a seguir como líquido comprimido. ¿Sí? Recuerden bien, es un sistema bifásico, o mejor dicho, un sistema bicomponente, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema bicomponente, puede existir un equilibrio entre estos dos, pese a estar en distintas fases, ¿sí? Reitero, el solvente en la salida está como líquido saturado, pero el soluto sigue estando como líquido comprimido. Y por ende, el flujo en este caso en 3, lo que se ha evaporado, y su mismo nombre dice, ¿no? Se ha evaporado, ha pasado al estado de vapor saturado. ¿Sí? Vapor saturado. Entonces, esa parte está clara, chicos. Al ingreso, ambos están como líquido comprimido. En el producto, el solvente está como líquido saturado, pero el soluto sigue estando como líquido comprimido. Y todo lo que se ha evaporado está en una fase de vapor saturado. ¿Se entiende esa parte, chicos? A menos que en su examen les indique, ¿no?, que hay un sobrecalentamiento, ahí sí, ¿no? La corriente 3 estaría como vapor sobrecalentado, ¿no? La corriente 3 estaría como vapor sobrecalentado. Pero, en condiciones de práctica, como seguía aquí líquido, en este caso líquido saturado está como mezcla, ¿no? Entonces, por ende, esto está como vapor saturado. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no?, que ya eso sería por parte teórica, pues eso me va a definir mis perfiles de temperatura. El solvente que hemos dicho. El solvente al ingreso está como líquido comprimido. Parte del solvente se evapora y el otro sigue como saturado. Entonces, del solvente, de la temperatura inicial que es de 28 para ambos, ¿no? 28. Que es 28 para ambos. 28, 28. Del solvente, todo en este caso ha pasado a la fase de saturación. Todo ha llegado al líquido saturado. Pero solo una parte, una pequeña parte, se ha evaporado. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando en este caso, ¿no? El análisis que hemos hecho de fases. Todo ha pasado al estado de saturación, pero solo una parte se ha evaporado. Y esto lo vamos a llamar acá, ¿no? Calor 2 y el otro calor 3. Calor 2 y el otro calor 3. Calor 2 y aquí un calor 3. ¿Se entiende, chicos, esa parte? Que todo, en este caso, todo el solvente ha pasado de líquido comprimido a líquido saturado y que de ese líquido saturado solo una parte ha pasado a vapor saturado. Bien, chicos, si hay alguna parte donde no se entiende, digan, ¿sí? Si no, pues voy a seguir avanzando, entonces... Esto, ¿no? La parte de saturación. Ahora, con el soluto pasa en este caso que está en líquido comprimido y sigue como líquido comprimido, entonces solamente ha tenido un cambio de temperatura. Acá, ¿no? Solamente es un calor sensible. Lo vamos a llamar Q4. Bien, chicos, estamos en esa parte, ¿no? Ahora, aquí simplemente hay un término que nos está faltando para definir todo. ¿Cuál es la temperatura de ebullición, no? Porque estamos diciendo que ha pasado a líquido saturado y después una parte se ha evaporado, que sí que hemos alcanzado, ¿no? El punto de ebullición. ¿Y qué les he dicho al principio? La corriente 1, corriente 2, 3, 4, 5 y 6 operan al vacío. Entonces la temperatura de ebullición va a ser justamente, ¿no?, la temperatura a la que iguala en este caso la presión del sistema.
Entonces ahí es donde entramos con el concepto de presión total, ¿no? Presión total. Para cuando trabajamos en sistemas de vacío, y esto es ya de parte de física, ¿no? Presión atmosférica más manométrica, pero como estamos con vacío, va a ser presión atmosférica menos la presión de vacío. Y en este caso, ¿dónde está? Tenemos una presión de vacío que es de 270 milímetros de mercurio. Como estamos en Cochabamba, sabemos que la presión atmosférica es de 565, menos la de vacío, que es de 270. Menos 270. ¿Cuánto sale eso, chicos? La presión total. $2.95. 295 unidades. Milímetros de mercurio, ¿no? Sí. Listo. Entonces, esa es la presión de todo el sistema, ¿no? Entonces, a esta presión es que llegamos a la temperatura de ebullición del solvente, ¿no? Recuerden bien, del solvente. Como el solvente es agua, pues podemos utilizar las tablas de saturación del agua. ¿A qué presión? Obviamente, en este caso, va a depender del tipo de tablas que utilicen, porque muchas tienen distintas unidades. En este caso, las del Cengel utilizan kilopascales, ¿no? Entonces, estos 295 transfórmenlo a kilopascales. ¿Cuánto sale? Recuerden bien, 760, a ver, aquí vamos a poner foto de conversión. 760 milímetros de mercurio equivale a 101.325 kilopascales. Bien, con eso conviértanlo y cuánto sale en kilopascales. ¿Así? ¿Cuánto? ¿39.33? Sí, sí. Ya, ok, entonces esa es la presión del sistema, ¿no? Entonces, a esta presión es que ustedes deben hallar la temperatura de ebullición del solvente. Como el solvente es agua, entonces a 33, ¿no? Ahora van a entrar con entrada de presión, ¿no? Aquí está entrada de presión, entonces a 33. Van a interpolar entre 30 y 40, ¿no? Vamos a hacer otra tabla. Ahora para presión en función a la temperatura de ebullición, ¿no? Tenemos para 30 y 40. Para 30 y 40. A 30 grados la temperatura de ebullición dice que es de 69.09. Y a 40 grados es de 75.86. Nosotros queremos a 39.33, ¿no? ¿Cuánto sale? $75.41. 75.40. Listo. Entonces, 75.40. Bien. Y esta como tal, esa viene siendo la temperatura de ebullición, ¿no? Del solvente. Entonces acá, por lo tanto, la temperatura de ebullición es de 75.4 grados centígrados. Ya. Entonces, esta es la temperatura de ebullición del sistema. Por ende, los dos van a llegar a esa temperatura, ¿no? Para la parte de saturación. Listo. ¿Hasta esa parte hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí?
presión al vacío también sería como PSI, ¿verdad? Es similar más o menos, ¿no? No, PSI es solamente la unidad, ¿no? Es en sistema inglés, si no me equivoco, es del inglés presión manométrica, si no me equivoco, significa eso. Es distinto a la presión vacía. O sea, dices el término PSI, ¿qué significa? No, presión vacía sería distinto de PSI entonces. Sí, sería distinto. Ya, gracias. Listo. Bien, ¿para qué estamos buscando todo este lío? Pues obviamente para hacer nuestros balances requerimos, ¿no? Si este es un calor sensible, pues va a ser MCP delta de T, ¿no? Y el delta de T es temperatura final menos inicial. Hemos hallado la temperatura final, ¿no? Hasta la cual tenemos que llegar al estado de saturación. Entonces, teniendo eso en cuenta, listo, ya estamos en condiciones para poder hallar las expresiones de los calores, ¿no? En este caso tenemos calor 2, 3 y 4. El calor de evaporación va a hacer referencia a esos 4, en este caso a esos 3 calores, ¿sí? La suma del calor 2 más el calor 3 más el calor 4. Una vez que encontramos eso, pues reemplazamos y encontramos ya, ¿no?, la eficiencia del sistema de calefacción. Listo. Eso es de esta parte. Vamos a colocar acá abajo. Pues bien, hay que hallar cada calor por separado. Calor 2. El calor 2, ¿a qué hace referencia? Hemos dicho a todo el solvente que se va a saturar, ¿no? Entonces reitero, todo el solvente llega al estado de saturación, pero solo una parte se evapora. Por ende, la masa de solvente inicial, y ustedes ya me dieron ese dato, era esta, ¿no? 1855. Y es eso, justamente, ¿no? Masa de agua en 1. Como es un calor, en este caso sensible, ¿no?, corresponde a un cambio de temperatura, MCP delta de T. Entonces es masa por el CP del agua por el delta de T. Temperatura final menos la temperatura inicial, que es 28, ¿no? Listo. Eso. Entonces en esa parte aplica eso, ¿no? Es la expresión para el calor 2. Ahora, el calor 3, ¿no? Eso es donde la mayoría se confunde. Ya están acostumbrados a que toda esa masa, ¿no?, en todos los lados va a ser MCP delta de T y esa misma masa se va a evaporar. En este caso no. Recuerden bien, la masa 3 es la masa de solvente evaporado. Y es en este caso lo que hallamos, ¿no? Acá, ¿no? 2.90. Entonces corresponde a ello. Y como es un cambio de fase, corresponde a la masa por la entalpía de vaporización. Pero esta entalpía de vaporización es especial, ¿no? Por lo siguiente. HFG a la temperatura de ebullición del sistema. ¿A qué me refiero con eso? Miren, se han dado cuenta, la temperatura de ebullición, el delta H de vaporización acá, siempre se los pongo de esta forma. Siempre está en función a la temperatura, ¿sí? Por ende, como de acá su temperatura de ebullición es distinta, que es 75.4, el delta HFG también va a cambiar, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar en tablas la entalpía de vaporización a 75.4. Entonces, por eso hacemos otra vez otra tabla. Requerimos nosotros para 75.4. Tenemos para 75. Si quieren trabajar con todos decimales, vale, hagamos eso, ¿no? Para los que quieran redondear directamente pueden hacerlo también, no creo que varíe mucho. Para 75 a nuestros kilopascales, pero tenemos que entrar con temperatura. 75 y 80. HFG. Para 75 tenemos lo siguiente, 75 y 80. Y para 75 la temperatura de la entalpía de vaporización es de 2320.6. Y para 80 es de 2308.0.
nosotros requerimos para 75.4, ¿no? ¿Cuánto sale eso, chicos? Interpolar. ¿Puedes ir a abrir mi mochila acá en mi botella de agua? Mi mochila es una negra que está en la primera. No, en ese lado. En ese lado. Por favor. Bien, chicos, ¿cuánto sale eso? 2.319, Ya, 592. listo. 2319.592. Ya. Entonces de tablas, otra vez, ¿no? Hallamos 60 al pico. Y entonces encontramos ese valor. ¿Están grabando? 2319.592. Unidades, kilojoules, kilogramos, ¿no? Listo. Entonces, como ya tenemos en este caso, ¿no? Tanto la masa 3 más 1 y todos los demás elementos de la ecuación, pues reemplazamos. La masa 1 de agua, ¿cuánto era? 18.55. Entonces, 18.55 por... El CP del agua es una constante, ¿no? Una kilocaloría, pero si ustedes quieren expresarlo en función a kilojoules, 4.1864 por el delta de T. Temperatura de ebullición, ¿cuánto es? 75.4 menos 28. ¿Cuánto sabe eso, chicas? El calor 2. $3,680.97. 80.97. Unidades. Kilojoules. Ok. Entonces ya tenemos el calor 2, ¿no? Nos falta el 3 y el 4 más. Ok, el calor 3. ¿Cuánto va a ser? ¿Tenemos la masa 3? Sí, tenemos, ¿no? La 3, 2.9. Ya está acá, ¿no? 2.9. Por la entalpía, en este caso, de vaporización a la temperatura de ebullición del sistema. Es este valor. ¿Cuánto sale eso? $6,727.82. Listo. Unidades. Listo, ya está, ya tenemos el calor 2 y el calor 3. Hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Listo, chicos, hasta esta parte, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, nos quedaría por último el calor 4, ¿no? Ahora, el calor 4 hace referencia a todo lo que es el soluto. Y como solamente es un cambio de temperatura, solo va a ser un calor sensible, ¿no? MCP delta de T. Pero va a corresponder ¿a quién? A toda la masa del soluto en la corriente 1. En este caso, masa de soluto en la corriente 1. ¿Por el CP de qué? Del soluto. Por el delta de T. ¿No? Lo mismo, es la misma variación de temperatura. Ahora, tenemos la masa de soluto en la corriente 1. Aquí en el cuadro de balance de masa tenemos, ¿no? 0.5. Entonces, 0.5. Por el CP del soluto. Ahora, aquí sí surge la situación, ¿no? ¿Ustedes tienen, chicos, alguna idea de cómo
hallar el CP del soluto, o una aproximación que pueden hacer y en base a qué. Porque después el delta de T ya tenemos, ¿no? Reemplazamos eso y encontramos el calor 4. Sumamos y tenemos calor de evaporación y reemplazamos y obtenemos la eficiencia. Entonces aquí lo único es esto, ¿no? ¿Cuánto es el CP del soluto? ¿Alguna idea, chicos? CP del soluto, chicos. ¿Alguna idea? Se asume que es igual que el del agua. Ya, ¿por qué asumirías que el CP del soluto va a ser igual al CP del agua? Está buena la aproximación, no es que no. La opción es, siempre hay que justificar, ¿no? Hago esto por tal situación, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna justificación para lo que dijo su compañera? Podemos asumir que el CP del soluto va a ser igual al CP del agua. En este caso, ¿bajo qué consideración? Chicos, es 2:30. Vamos a hacer, nos apuraremos un poquito, ¿no? Van a ver, chicos, hacemos esto y el ejercicio de examen pues va a ser de una, es un solo tiro, porque se van a dar cuenta que es la misma secuencia, solo que con diferentes datos, ¿no? ¿Es más viscosa la leche? Es viscosa la leche, o es menos viscosa, dijiste, ¿no? Sí. En este caso, no. Bueno, la propiedad de viscosidad no va a influir en este caso en el CP. Tal vez la temperatura a la que hierve la leche. No, en este caso la leche como tal, justamente era para esto, ¿no? La grasa de la leche, que en este caso es el soluto, esto no va a hervir, dicho de otra forma, o sea, no va a pasar a vapor saturado, se va a seguir comportando como líquido, solo como más caliente, ¿no? Dicho de otra forma. Entonces, no bien sean todavía. A ver, chicos, si yo les pregunto la expresión para el CP de una mezcla, ustedes, ¿qué ecuación utilizarían, no? El CP de una mezcla. ¿Saben, chicos, la expresión para el CP de una mezcla? Chicos, ¿saben la expresión del CP para una mezcla? Bien, cuando trabajamos con mezclas, y esto lo pueden revisar en el capítulo 3, si no me equivoco, es del Senjo, es mezcla de gases aplica, ¿no? Pero aplica el mismo principio como para compuestos líquidos, porque la presión no afecta en los líquidos, ¿no? O por lo menos se considera que no tiene mucho efecto. Dependiendo de las unidades en las que esté el CP, ya sea en moles o en masa, en este caso, que como va a ser en masa, se dice que es la sumatoria de fracciones másicas parciales por los CPs de cada componente. ¿Sí? El CP de cada componente. CP sub desde igual a 1 hasta N, ¿no? Entonces, como mi mezcla básicamente es solvente y soluto,
Y en mi solvente, bueno, en este caso el solvente, ¿qué porcentaje tiene? 0,974, ¿no? 97.4%. El restante absoluto es 2.6. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Es mucho, ¿no? Es como si casi en su totalidad fuera agua. Entonces, como en su totalidad casi es agua, pues asumimos que el CP del soluto, y eso vamos a poner acá, ¿no? Como consideración. ¿Qué colocamos? Pues no sería por condición, es más como asumimos en este caso, ¿no? Nuevamente, reitero, cada cosa que se asume siempre se justifica, ¿no? Asumimos, en este caso, que el CP del soluto va a ser igual al CP del solvente. Y como el solvente es agua, pues que va a ser igual al solvente del agua, ¿no? Al CP del agua, mejor dicho. El CP del soluto es no igual, sino cercano, ¿no? Al CP del solvente. ¿Por qué asumimos eso? Simplemente por la composición que tienen ambas en la mezcla, ¿no? Es como que una domina más que otra. Entonces, por ende, esto sí recién va a ser igual, ¿no? Al CP del agua, 4.16, 1864. Unidades, kilojoules, kilogramo, Kelvin o grado centígrado. Es indistinto. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Y cómo justificamos, pero, ese mínimo de absoluto? Por la composición de esto, 0.94 y 0.026. Esto está definido en la bolsa, ¿no? En las bolsas de leche. Como ustedes ven, dice, ¿no? 2.6% de grasa. Entonces, un 2.6 comparado con un 100% es casi nada, ¿no? Entonces, por eso se asume que el total va a ser simplemente solvente. Como el solvente es agua, entonces el CP del soluto que sea, similar al CP del agua. Ahora, hay otra forma. Y ahorita vamos a verificar eso. Bueno, depende de ustedes, para no tener mucho tiempo. Ustedes si van en Google y buscan el CP de la leche, quizás sí les salga. Y es como que en sí ya tienen el CP de la mezcla. Como van a tener el CP de la mezcla y tienen la fracción másica del solvente, fracción másica del soluto y CP del solvente, la única incógnita en su ecuación va a ser el CP del soluto. Y ahí despejan y también pueden obtener el CP del soluto. Es otra forma, ¿sí? Pero si no quieren hacer tanto lío, pues pueden asumir esto, ¿no? Esta misma condición. ¿Está clara esta parte, chicos, o hay alguna pregunta, alguna duda? Gracias. ¿Listo, no? ¿Qué? Entonces, con esa consideración, con esa condición, pues, reemplazamos y obtenemos, en este caso, el calor 4. ¿Cuánto va a ser, chicos, el calor 4? Sí, ¿por qué para el calor 4 estamos utilizando 28 grados? Porque ambas ingresan a 28 grados. Acá. En la corriente 1, ambas están a 28. Entonces, como que la temperatura inicial, ¿no? Para tanto el solvente como para el soluto. Ya, está bien, gracias. ¿Listo, Nadeka? Ya bien, chicos, ¿cuánto sale el calor 4? ¿O hay alguna otra pregunta más mientras tanto? Bien, ¿cuánto saldría el calor 4? Sale 99,2176. Ok. Unidades, Kilojoules. kilojoules. Ok. Bien, ya está. Tenemos el calor 2, tenemos el calor 3 y el calor 4. ¿Cuánto sale el calor de evaporación?
10.507.01. 10.507. Punto 01. 01. Okay. Unidades otra vez, ¿no? Kilojoules. Listo. Ya tenemos el calor de evaporación. Tenemos el calor de calefacción. ¿No? Reemplazamos. A ver acá. ¿Ya cuánto es el calor de evaporación? Dijimos que es de 10.507.0. Y el calor de calefacción es de menos 23.507, ¿no? ¿Cuánto sale la eficiencia del sistema de calefacción? ¿Y qué iba? 44.58. Hola. Bien, chicos, entonces 44.48, ¿sí están? 58. 58. Listo, eso como tal es la eficiencia del sistema de calefacción. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta, alguna duda? Ah, sí, ¿lo vas a subir al Facebook? Sí, supongo que sí. Por favor. ¿Ya? Ya. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda respecto a la parte de la eficiencia del sistema de calefacción? Bien, nos faltaría por último la eficiencia del sistema de refrigeración. Sistema de refrigeración. Bien, de forma similar, chicos. De pasado están dándose cuenta que es como que muy de receta, ¿no? Empezamos con una expresión, partimos de la expresión y hay que ver, ¿no? Cómo hallar en este caso los calores. ¿Alguna idea, chicos, para poder hallar la eficiencia del sistema de refrigeración? Bien, chicos, ¿alguna idea para el sistema de refrigeración? ¿Sería calor de condensación sobre calor de refrigeración? Exacto, bien, bien. Es eso. El calor de condensación sobre el calor de refrigeración. El sistema de refrigeración hace referencia a toda esta parte, ¿no? Al condensador 1, condensador 2 y al sistema de refrigeración por compresión simple. Cuando nosotros tenemos, ¿no?, el vapor saturado, ¿no?, que es el solvente, para poder recuperarlo como líquido, porque aquí en 4 sale como líquido saturado, ¿no?
Entonces, para poder generar eso, nosotros empleamos, ¿no?, un sistema de refrigeración. Y eso es lo que causa, ¿no?, este cambio de fase y de temperatura. Perdón, no es líquido comprimido, no es líquido saturado, comprimido. Entonces, como dice su compañera, ¿no?, ¿qué es lo que yo quiero? Condensar, ¿no? Condensar el solvente. Entonces, un calor de condensación. Respecto a qué le estoy dando, ¿no? Calor del sistema de refrigeración. Bien, entonces hay que ver por separado. Empecemos con el calor de condensación. Calor de condensación. El calor de condensación hace referencia, ¿no?, a qué es lo que se está condensando. En este caso, el solvente, ¿no?, que pasa en la corriente 3 y sale en la corriente 4. Como en la práctica, pues nosotros no sacamos nada, ¿no?, del tanque 2, entonces el flujo de masa, o en este caso la masa en la corriente 5 es 0, y por ende la masa en la corriente 6 va a ser 0. Por lo tanto, toda la masa 3 que entra va a salir en 4, ¿sí? Masa 3 va a ser igual a masa 4, para la práctica, ¿sí? Entonces, eso para mi correo de balance que va a influir, que la masa 3, todo esto va a ser igual a la masa 4, ¿no? Todo esto. El calor 5, bueno, todo en 5 va a ser simplemente 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. Y como 5 es igual a 6, pues llenamos esto. En este caso, ya para terminar directamente el cuadro de balance, fíjense que en 7, ¿no? Por que hemos dicho que 7 es igual a 8, y en 7 solamente hay agua. Entonces, esto es 0, 0, y el total es agua. Entonces, la corriente 7 es igual a la corriente 8. Lo único que nos faltaría es, ¿no?, la corriente 2. Pero solamente aquí, para análisis rápido, es esto, ¿no? Mira, en 1 entra solvente y soluto, y en 2 sale solvente y soluto, pero en 3 solo sale solvente. Por ende, todo el soluto que entra en 1 va a ser a todo el soluto que va a salir en 2. Todo el soluto que entra en 1 es todo el soluto que sale en 2. 0.5. Y por ende, como ya tengo el total de 2 y el soluto, pues la diferencia va a ser el solvente. Y con esto ya tengo mi correo de balance de masa. ¿Sí? Entonces al final lo vamos a verificar. Lo único que me importa ver esto, ¿no?, que la masa 3 es igual a la masa 4. Entonces, como 3 está como vapor saturado y 4 como líquido comprimido, corresponde al siguiente perfil de temperatura. Otra vez, ¿no? Temperatura en función del calor. Temperatura en función del calor, ¿no? Temperatura en función del calor. Ya. Entonces dijimos en este caso que es solamente para el solvente, ¿no?, que es lo único, no ese que se está condensando. Entonces esto es para el solvente. Entonces, como va a pasar de vapor saturado a líquido comprimido, corresponde a ¿qué? A un cambio primero de ¿qué? De fase. Y por último un cambio de temperatura. Bien, entonces en este caso, ¿no?, ¿de dónde está partiendo, no? Del punto de ebullición. Entonces sale de la temperatura de ebullición acá y va a llegar hasta la temperatura 4, ¿no?, que es de 22 grados. Entonces ya tenemos eso. Va a llegar hasta 22. Entonces corresponde, ¿no?, a un calor primero latente y después un calor sensible, ¿no? Un cambio de fase y un cambio de temperatura. Hasta aquí hemos nombrado calor 4, entonces va a ser calor 5 y calor 6.
calor 5, después acá un calor 6. Bien, entonces el calor de condensación va a ser eso, ¿no? La suma de los dos calores. El calor 5 más lo que va a ser el calor 6. Ok, entonces hay que hallar esos dos calores, ¿no? Nos vamos por partes. Calor 5. Ahora sí, ¿no? Toda la masa 3 sale en masa 4. Entonces, como primero estamos cambiando de fase, entonces ve, ¿no? De vapor saturado a líquido saturado. Entonces, ¿eso qué corresponde? La masa de la corriente 3, ¿no? Por la entalpía de condensación, que va a ser la misma que de ebullición, solo con el signo contrario. Y como estamos en el vacío, pues corresponde a esta, ¿no? A esta que habíamos observado. Entalpía de condensación a la temperatura de ebullición del sistema. Entonces, esto simplemente cambia de signo, negativo. ¿Sí? Y esto ya tenemos de dato. Y después corresponde un cambio de temperatura, ¿no? Que va a ser el calor 6. Reitero, como todo se está condensando, esta misma masa corresponde acá, ¿no? Y como es un calor sensible, MCP delta de T, ¿no? CP delta de T. Como el solvente es agua, pues corresponde al CP del agua, ¿no? Delta de T. Temperatura final, ¿cuánto va a ser? 22, menos temperatura inicial, que es la de ebullición. Listo. Reemplazamos y tenemos la masa 3, ¿cuánto era? 2.9, ¿no? 2.9 por la entalpía de condensación, que era la misma que de ebullición, no es mucho que de vaporización, solo que con el signo negativo, ¿no? Entonces se responde eso y ya hasta ese punto, ¿cuánto sería el calor 5, chicos? ¿Cuánto sería el calor 5 de esa parte, chicos? Menos 6.726. Ya. Sin decimal. Como 81.68 Ya. Unidades. kilojoules. Bien. La forma de verificar esto, ¿cuál es? ¿Se han dado cuenta? Son más perspicaces. El calor 3 tiene que ser igual que el calor 5, solo que con signo contrario. ¿Cuánto es el calor 3? 6.726.82, ¿no? Y esto menos 6.700, está bien. Es una forma, chicos, para que se den cuenta, ¿no? Están haciendo bien, están haciendo bien. Bien, ahora por último, en este caso esto, ¿no? La masa sigue siendo 2.9, el CP va a ser el del agua y el delta de T, ¿no? Temperatura final 22 menos temperatura de ebullición, en este caso a la presión del vacío 75.4. ¿Cuánto sale eso, chicos? Calor 6. Menos 648,30. 648.30. Ya. Bien. Listo, ya tenemos el calor 5 y el calor 6. ¿Cuánto sale el calor de condensación? Menos 7.375,12. Ya. Punto. Listo. Kilojoules, ¿no? Listo, ya tenemos el calor de condensación, ¿no?
Nos faltaría por último el calor de refrigeración y ahí la práctica, por así decirlo. Mira, hasta esta parte, el calor de condensación, ¿no hay alguna pregunta, alguna duda? Bien, nos tocaría por último esto, ¿no? El calor de refrigeración. Entonces, el calor de refrigeración, ¿a qué hace alusión? A ver, vamos a abrir un Paint. Ubican que en refrigeración, ustedes avanzaban en esto, ¿no ven? Tenemos un medio caliente, otro medio frío y tenemos el refrigerador, ¿no? ¿Dónde está el lápiz? Este es el refrigerador. Entonces aquí venía, ¿no? Un flujo de calor del medio frío, Q sub L que lo llamábamos. Le metíamos potencia, ¿no? Potencia del compresor. Y los restantes salían, ¿no? Al sumidero. Flujo de calor Q sub H, ¿no? El calor, en este caso de refrigeración, es justamente esto. Es esto. Flujo de calor L. Ese es el calor de refrigeración, ¿sí? Para eso es que en el proceso les dije que tomaran un COP de refrigeración de 2.5 y una potencia del compresor de 0.5. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar eso. Entonces, empecemos con lo que es el COP, ¿no? ¿Cómo se define el COP de refrigeración? ¿Cómo se define, chicos, el COP de un sistema de refrigeración? Bien, chicos, ¿cómo se define el COP de un sistema de refrigeración? Bien, el COP de un sistema de refrigeración se define como, ¿qué es lo que quiero? En este caso, enfriar un espacio, ¿no? Entonces, flujo de calor sub L. ¿Sobre qué es lo que le estamos dando? Potencia del compresor, ¿no? Potencia del compresor. Listo. De acá nosotros despejamos, en este caso como tenemos que, de aquí vamos a despejar, el flujo de calor L va a ser el COP, entonces por la potencia del compresor, ¿no? Y tenemos estos dos valores ya predeterminados. Tenemos un COP del sistema de refrigeración que es de 2.5 y una potencia del compresor de 0.5 kilowatts, ¿no? Con ello, ¿cuánto sale el flujo de calor sub L? ¿Cuánto sale eso, chicos? $1,25. ¿Unidades? Kilojoules. No, es flujo de calor.
No es calor, es flujo de calor. Las unidades de Cobb no tiene unidades, no es un número, pero la potencia tiene unidades de ¿qué? 0.5 kilowatts, ¿no? Entonces en kilowatts, sí. ¿Y los kilowatts qué es? ¿Qué es un kilowatt? Kilojoule ¿por qué, chicos? ¿Por segundo, por hora? Segundo. Segundo. Listo. Pero nosotros requerimos que todo esté en kilojoules, ¿no? Se ha dicho, nosotros requerimos energía, no flujo de energía. Entonces, para eso nosotros aplicamos lo que va a ser acá el tiempo del proceso, ¿no? Me salí esa, ¿cuánto fue el tiempo de proceso que tuvieron? Me salí, ¿cuánto ha sido el tiempo de proceso que han tenido ese día de la práctica? Bien, si no es de otro grupo, chicos, ¿cuánto era su tiempo de proceso? A qué hora empezado y a qué hora terminado, ¿no? Eso más y después está, con eso terminamos todo. Ya estaría como que ya todo completo, ¿no? Requerimos ese tiempo para poder hallar, ¿no? En función al flujo de calor, pues directamente el calor, ¿no? Como el flujo va a ser calor con el tiempo, con el tiempo de proceso haríamos el calor y ya con eso haríamos la eficiencia del sistema de refrigeración. Entonces, ¿cuánto es el proceso, chicos? ¿Que sea Metzalí o de otro grupo? 3 horas. 3 horas. Sí, Ausi. 3 horas. Ya, vale. 3 horas. Entonces, como sabemos que el flujo de calor Q sub L, ¿qué va a ser, no? Esto va a ser el calor de refrigeración por unidad de tiempo, ¿no? Calor de refrigeración por unidad de tiempo. Entonces, de acá despejen cuánto sale el calor de refrigeración. Sabiendo que ya tiene el tiempo de proceso, ¿no? Que es de 3 horas y el flujo de calor que es 1.25 kilojoules por segundo. ¿Cuánto sale, chicos, el calor de refrigeración? Hagamos eso, chicos, y ya está. Con esto terminamos. $3.75. 3.75 unidades. Convertiste de hora a segundo, ¿no? Porque no creo que sea 3.75. No, sí, me falta eso. Okay. $13,500, Ausi. 13.500. Sin decimales, ¿no?
Entonces, ya reemplazando, cometemos el calor de refrigeración y el de condensación. Reemplazamos. El de condensación es de menos 7.375.12. El calor de refrigeración es de 13.500. ¿Cuánto sale la eficiencia del sistema de refrigeración? O si no, sería 3 horas multiplicado por segundos, que serían 3.600 segundos en relación. Por eso, o sea, se va para que ustedes conviertan, ¿no? Este flujo de calor está en kilojoules por segundo y el tiempo de proceso es 3 horas. Entonces, las 3 horas multiplican por 3.600 y ese resultado por 1.25, ¿no? Y eso va a ser el calor de refrigeración. Bien, si están de acuerdo en este caso ya con el valor, ¿no?, de 13.500, ¿cuánto sale la eficiencia del sistema de refrigeración? 54. 54%. Ok. ¿Listo? Eso vendría siendo. Ya tenemos la eficiencia del sistema de refrigeración, del sistema de calefacción, del proceso y el corre de balance de masa, ¿no? Solo aquí nos falta, ¿no?, una parte. ¿Cuánto va a ser el solvente? Ya tenemos el total, que es 16.15. Menos 0.5, ¿cuánto sale el solvente en la corriente 2? ¿Cuánto sale eso, chicos? 16.15 menos 0.5, ¿no? O sea, el restante de solvente en el producto final. Y con eso 15.65. 15.65. Ok. Bien. Y listo, para verificar si este cuadro de balance de masa está bien, aplicamos, ¿no?, el balance de masa global. Todo lo que entra va a ser, ¿no?, corriente 1 más corriente 7. Y todo lo que sale va a ser corriente 8 más corriente 2 más 4 más 6. Entonces reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto es la corriente 1? 19.05. Más la corriente 7, 10.35. Igual a corriente 2, 16.15. Más corriente 4, que es 2.9, ¿no? Más corriente 6, que es 0. Más corriente 8, que es 10.35. Del lado izquierdo, ¿cuánto sale, chicos? 19.05 más 10.35. 29,4. 29.4. Y del lado derecho, 16.15 más 2.9 más 10.35. 29,4. Ya está, con eso se verifica que está correctamente, ¿no? Principio de conservación de masa y listo. Bien, chicos, esa sería su práctica, entonces como que tienen que hacer el mismo procedimiento para los otros grupos, ¿no? Ahora bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda respecto a todo el desarrollo. ¿O es que todo ha quedado claro? No hay ninguna duda, ¿no, chicos, aparte de eso? Ya. Ahora. Bien, chicos, son las 3:10 ahorita.
Al menos, chicos, en la parte de oscilaturas, al menos en este tipo de ejercicios, sí se tarda tiempo. Al menos si se quiere hacerlo paso por paso y resolverlo como que con ustedes, sí se tarda, ¿no? Se puede hacer presentaciones y demás, pero es como una exposición más y la verdad siento que, digamos, no lo entenderían tan bien, ¿no? Lo que se trata con esto es que las dudas que tengan se subsanen y que entiendan bien al principio, ¿no? Cómo es que funciona, para así en el examen al menos que se ubiquen, ¿no? Porque variaciones de esto hay bastantes, pero con que dominen, ¿no? Lo básico, pues van a poder entender lo demás. Ahora, depende de ustedes, chicos, ¿quieren hacer el ejercicio de examen? ¿O es que lo dejamos para el siguiente viernes? Porque creo que el siguiente viernes más tenemos una clase y ya después de eso es su examen. Entonces, depende de ustedes, chicos, ¿qué dicen? ¿Lo resolvemos ahora o es que lo dejamos para la siguiente semana? La siguiente semana. Ya, La siguiente siguiente semana. Listo. Ya, entonces te vamos a convertir a PDF. Esto está en tratado entonces de resolverlo para los que quieran practicar un poco más. Y para los que quieren afinarse un poquito más en esto, traten de hallar los mismos valores de calores, pero entrando en talpías. Es como que el otro método, ¿no? Es un poco más largo, sí, pero conceptualmente les ayuda a afinar un poco más esa parte, ¿no? Calor latente, calor sensible y todo eso. Esto es práctica, ¿no? Práctica de decoración. Lo transformaremos a PDF y así vamos a subir al Classroom. Bien, chicos, mientras subimos el documento como tal, ¿alguna pregunta, alguna duda? En este caso es 29, ¿no? Esto es